Bien, hoy vamos a arrancar con un trabajo práctico de repaso de todo lo que vinimos viendo a lo largo de estos años. Por ahí hay temas que no incluimos, pero que lo vamos a ver la próxima clase, así que no se preocupen. Era para que no se haga muy extenso, ¿sí? No se asusten el primer día. La primera consigna, separar en sílabas y reconocer los dígrafos y grupos consonánticos en las siguientes palabras. ¿Recuerdan algo de qué eran los dígrafos, grupos consonánticos allá, primeras clases? ¿Quién se acuerda qué es dígrafos y grupos consonánticos? Están todos invitados a participar, tanto los de la corte anterior como la actual. Vivan en el chat. ¿Qué idea les da dígrafos? ¿Sí? Dígrafos. ¿Qué creen que puede significar? O un ejemplo, que ustedes recuerden. Ahí está un ejemplo. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y grupos consonánticos, también con un ejemplo. O quien se anima a separar en sílaba una de las palabras y vamos señalando los dígrafos y los grupos consonánticos. Bien, Antonella, son combinación de dos o más consonantes dentro de una misma sílaba o fuera de la sílaba también. Bien, muy bien, Antonella. Muy bien los ejemplos también. En psicología ahí pasa algo. Natalia Lourdes, DLBR, CLPRPR. Bien, ¿les parece? Arrancamos entonces con la primera palabra. ¿Qué encontramos? ¿Dígrafos o grupos consonánticos o los dos? Fabián dice dígrafo, che. ¿Y cómo la separaríamos en sílabas? Lourdes, ¿querés hablar? Muy bien. Fabián, ahí en día, ¿qué pasaría? En día pasa algo, Fabián y Jessy, ¿sí? Dices, ¿qué tenemos ahí? ¿Diptongo, dijo alguien?
Sí, yo dije, profe Ah, Lourdes. perdón, Ah, Lourdes, súper. no se te Sí. escuchaba, ya, ahí sí. Bien, muy No bien. puedo prender mi camarita, profe, no sé por qué, pero para la próxima clase voy a hacer. Está bien. ¿Qué nos dijiste que aparece en día? Perdón. Eso no sería dictongo. Es lo contrario en realidad. Al contrario. Bien, es como está marcando Liz y Janina. Ese día se separa. Muy bien, Anto. Ya. Muy bien. Es un hiato, ¿sí? El diptongo es la unión de dos vocales que permanecen unidas en una misma sílaba, mientras que el hiato es la ruptura de estas dos vocales que están juntas aparentemente en la palabra, pero en la división silábica se rompen, ¿sí? Se separan. Sí, ningún problema, Nati, vos podés escribir tranquilamente en el chat, ¿sí? A14 de Lee, que no sé cuál sería tu nombre, dice una consulta, ¿sí? Te leemos, no hay ningún problema. Y me acuerdo todavía, bien, Janice, bien, bien, bien. Chan, che, di, a. Muy bien. Son en realidad cuatro sílabas, ¿sí? Muy bien, y están los dígrafos, justamente dos. Y Nati ya hizo la segunda, la división, bien. Bien, y ahí que tenemos en problemático, dígrafos o grupos consonánticos, o los dos. Bien, Natalia Elis, grupo consonante. Bien, la súper felicito porque le pusieron tilde. Bien, muy bien. Recuerden escribir con tilde, ¿sí? Bien, pasamos al otro punto, dejamos esas palabras restantes para ustedes, ¿sí? Señalar los sufijos, prefijos y raíces en las siguientes palabras. Acá está un poquito más complejo. Impensable. Primero, recordemos qué eran los sufijos, qué eran los prefijos, las raíces. Bien, antes de continuar, Liliana Benítez nos dice que el año pasado no asistió por inconvenientes de salud, y este año sí podés seguir. Pero no, vamos a ver si cómo hiciste el año pasado, hasta dónde llegaste, y lo hablamos por medio del correo, ¿sí? Vemos los contenidos que te faltan y vemos cómo lo podemos tratar con un trabajo práctico, cómo ver, ¿sí? Pero lo hablamos por el mail, Liliana, no te preocupes, pero seguí asistiendo a las clases, ¿sí? Seguí conectándote. Y siempre vamos a encontrar la manera. Mientras vos quieras aprender, siempre vamos a encontrar la manera para seguir creciendo, ¿sí? Ya lo vi bien, Sandra. Hay que hablar con Mauro. Él digita todo eso. Muy bien, muy bien. Mauro es Muy medio. bien. Bien, gracias chicas por sumarse, por seguir apostando a esto también. Así que felicidades. Bien, volvemos entonces. A los sufijos, prefijos y raíces. Bien. Los prefijos, profe, dice que se ubican antes de la raíz léxica y los sufijos después de la misma. Perfecto. Bien, ¿y las raíces? Y la raíz en el medio sería, no sé si me expreso bien. Sí, sí, sí. En general están en el medio si hay prefijos y sufijos, pero a veces hay palabras que solamente son raíces, ¿sí? Las raíces son justamente bases léxicas, ¿sí? Son la base de la familia de palabras. Por ejemplo, si nosotros tenemos impensable, ¿cuál es la palabra primigenia? ¿Cuál es la primera palabra? La palabra de origen. Pensar, 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 muy bien, pensar. A partir de pensar se van a crear las siguientes. Perfecto, muy bien. ¿Y qué pasa ahí? Pensar es la raíz.
¿cuál es el sufijo y cuál es el prefijo? Prefijo in El prefijo y es in, sufijo ble. muy Y bien. sufijo ble. sí, ¿Y acá qué Ahí pasaba pasa algo. con la A? ¿Recuerdan? Hable, sería. Mm, Ahí hay dos sufijos. Ah, Un sufijo es ble y está muy bien, ¿sí? ujú. Ese ble forma adjetivos, ¿sí? Amable, ¿sí? Sí. El ble forma justamente los adjetivos. Impensable, amable, portable, ¿sí? Pero ahí aparece esa A. Esa A está marcada por algo. Porque, ¿por qué no es parte de la raíz? Usualmente nos confunde y nosotros creemos que esa A viene de la raíz porque el verbo es pensar. El problema es que existe pensó. Y si yo digo pensó, pensé, ¿sí? Pensamos, ahí ya va variando. Si yo me fijo eso, la raíz es hasta pens. Recuerden que siempre les decíamos que justamente este sufijo lo tenemos en palabras que derivan de verbos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el verbo pensar. Si nosotros tenemos que dividir la raíz y la desinencia de pensar, ¿cuál sería? Que lo dijimos recién la raíz. Si no incluye la A, va a ser pens. Bien. No me fijo. Que María Luján no es un infijo. Está en el palo, pero no es un no es un infijo. infijo, sí, pero la raíz sí es pens, ¿sí? Y tenemos ar, que cuando nosotros dividimos los verbos es la desinencia. Además de pensar que termina Ahí en ar, está. tenemos otras terminaciones verbales. ¿Cuáles son? Ar, er, ir. Perfecto. Ar, er, ir. Muy bien. Amar, Amar, salir. comer, partir. Muy Bien. bien, súper bien. Y lo que dice Fabián, súper bien. Muy bien, Eso se Fabián. llama vocal temática. Súper, súper bien. Entonces acá lo que tenemos es una vocal temática, ¿sí? Lo que marca es justamente que el verbo pensar viene de qué conjugación, de las termoconjugaciones en ar. Por eso es pensable, ¿sí? Impensable en este caso con el prefijo. Así que súper bien, súper bien. Bien. A medida que vamos, van refrescando la memoria, porque van saliendo las cosas. Muy bien. Refrescante. Refrescante, ahí hay muchas cosas, así que pensemos cómo está armado. Siempre piensen primero en la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el significado base de Mm. la palabra? ¿Sí? Refrescar está más achicado, pero podemos achicar muchísimo más. Y la fres, Bres. Bien, Fres- bien. No puedo decir que es fresco. Sí puedo decir que la palabra origen podría pensarlo como fresco, pero no es la raíz, ¿sí? ¿Por qué no es fresco la raíz? Porque existe qué. frío, la palabra. También, pero el fresco también existe qué cosa. Fresca, muy bien. Fresquito, fresquita, Frescura. ¿sí? Ahí ya es frescura. Y ahí ya se pierde esa O, ¿sí? Frescor, también. Fresca, muy bien. Frío en realidad es una, entra dentro de lo que nosotros conocemos como el campo semántico de la palabra, pero no es de su derivación, ¿sí? Fresco y frío no tienen el mismo camino recorrido de evolución lingüística, ¿sí? Pero sí se relacionan, porque yo no puedo tener como base nada más, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que frío es la base de fresco, estaría diciendo que solamente
FR son la base, ¿sí? Y eso no puede ser. Ahora bien, ¿está bien? La raíz es fresc. Perfecto, está ahí. ¿Qué más tengo? Bien. Bien, Natalia, prefijo. ¿Y los sufijos o el sufijo? Antes, eso, el sufijo. Eh, Liz dice NT, nte, ¿sí? Y Brenda nos dice ante. ¿Qué pasa con esta palabra? La primera intención es decir lo que, justamente como dice Lourdes, como dice Brenda, queremos decir que es ante, todo junto, pero si vemos un poquito más con detalle, vemos que lo que dice Liz y lo que especifica más Luján es así, ¿sí? Esa terminación ente forma también adjetivos, viene del latín, se llamaban participios activos, le decían ellos, ¿no? De ahí vienen cantante, participante, ¿sí? ¿Esta sería Y una palabra compuesta, profe, o no? Refrescante. Compuesta del sentido morfológico. Sí, Y bueno, depende de los autores, porque hay autores como Ualde que toman, bueno, Ualde propone las dos posturas, ¿no? De que compuesto, si se entiende ese re como una cuestión del prefijo que ya tiene un valor de volver, se puede tomar como una compuesta, y hay autores que dicen que no, que en realidad es una palabra derivada y no compuesta, ¿sí? Y hay autores que compuestas le van a llamar a las que son palabras más enterizas, como girasol, ¿no? Nosotros vimos un poquito más esa diferencia en tratar compuestas más palabras más nítidamente juntas y a sí. las derivadas como a refrescante y flexionadas o flexivas como cuando solamente tienen morfemas de variación de género, número, más que eso. Pero muy bien lo que dice Luján. es la vocal temática porque si bien Sí. la raíz es fres, que viene de fresco, eso a su vez deriva en refrescar, ¿sí? Ujú. Y refrescante viene del verbo, no viene de fresco, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso tenemos también vocal temática. Y nosotros nos damos cuenta que viene de refrescar porque no existe frescante, ¿sí? Y no, sí diríamos que viene de fresco, pero no viene de ahí. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos a Continuamos otro. con el tercer punto. Reconocer y clasificar los sustantivos, adjetivos, determinativos, pronombres y adverbios en las siguientes oraciones. Este no vamos a terminarlo porque obviamente hay más tarea para que ustedes la hagan en sus casas cuando tengan un tiempito, pero por favor háganla porque si ustedes no practican con esto les va a costar mucho y vamos a entrar en análisis de oraciones en nada y eso sí o sí necesita de que ustedes sepan clases de palabras, ¿sí? Un conocimiento depende del otro. Entonces, por favor, repasen esto y no marquen solamente es un sustantivo, es un adjetivo. No, la clasificación entera. Si es un determinativo, determinante, artículo y lo pongo así, ¿sí? Porque si no, no se comporta de la misma manera. Hacemos una y pasamos al otro punto, ¿sí? Para ver si recuerdo. La profesora explicó las causas de la Revolución Francesa.
Vamos palabra por palabra. La, ¿qué tipo de palabra y su clasificación? Determinativo, Sí. Bien. ¿Y cómo sigue? profesora, sustantivo, No, pero Falta la la clasificación. está incompleto. ¿Es un determinativo? Bien, Fabián, determinativo, determinante artículo. ¿Sí? Es eso lo que se le pide cuando dice reconocer, que muy bien, determinativo, y la clasificación, ¿sí? Determinante artículo. Ahora sí, podemos pasar a profesora. ¿Qué es profesora? sustantivo, Sustantivo. Bien. Bien, después. Común. Bien. ¿Concreto o abstracto? concreto, Concreto. Contable, incontable. contable, Colectivo o individual. individual, Muy bien, entonces es un sustantivo común, concreto, contable e individual. ¿Sí? Esa es la clasificación completa del sustantivo. Ahí pasa algo. Nati, está bien que es común, que es concreto, que es contable e individual. Eso sería toda la clasificación semántica, ¿sí? Si vos le querés agregar que es femenino y que está en singular, está bien, pero eso es morfológico, ¿sí? Entonces, primero ponemos lo semántico y después, si vos le querés agregar, le pones lo morfológico, ¿sí? Súper bien. Bien. Explicó. verbo, Verbo, muy bien. ¿Recuerdan la conjugación? O Es sea, largo encima. A es ver, mucho, sí. las vamos a sudar, sí. A ver, los verbos. ¿En qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera? primera persona, ¿Primera? sí, Primera persona es yo. ella, Esa. Entonces, primera, segunda o tercera. 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 Muy bien. Tercera persona. ¿Singular o plural? singular, Singular. Muy bien. Entonces, vamos a poner tercera persona del singular, ¿sí? De el presente, el pretérito o el futuro. perito, Del pretérito, bien. ¿Es perfecto o es imperfecto? ¿Es una acción acabada o una acción no acabada? acabada, Acabada, entonces es perfecto. Muy bien, Luján. Muy bien. Entonces es la tercera persona del singular del pretérito perfecto. ¿De qué modo? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? indicativo, Muy bien, entonces ahí tenemos completo, ¿sí? Es un verbo conjugado en la tercera persona del singular del pretérito perfecto del modo indicativo. Y ahí está completísimo, ¿sí? Eso es lo que se espera. Sé que es mucho, pero si ustedes practican en realidad después sale fácil. Muy bien. Después tenemos las. pronombre,
Para que sea pronombre, acuérdate que tiene que estar sustituyendo a un sustantivo. Sí. Determinativo, entonces. Ujú. ¿Y la clasificación? Es un artículo. Sí. Muy bien, es lo mismo que la, lo único en plural, ¿sí? Es un determinativo determinante artículo. Muy bien, Luján, Fabián, sí, así es completito. Y después tenemos causas. Causas ya es, acá hay que pensar un poquito más. ¿Cómo hacemos con causas? ¿Qué clase de palabra es? ¿Es un sustantivo abstracto, puede ser? Vamos pasito a pasito. Si es un sustantivo, ¿es común o es propio? Común, Bien, concreto o abstracto, abstracto, contable o incontable. contable. Bien, sí, puedo decir las tres causas. Sí, bien, muy Sí. bien. ¿Colectivo o individual? Colectivo, No, por más que esté en plural, no significa que sea colectivo. ¿Sí? El colectivo, recordemos que en singular hace relación o hace referencia justamente a un conjunto, como en el caso de serie, grupo, docena, ¿sí? En singular ya hace referencia a conjunto. Acá el tema es que causa en singular no hace referencia a un conjunto, sino a una sola cosa. Y acá causa sí, pero porque está en plural nada más, ¿sí? Entonces, bien, es un sustantivo común, abstracto, contable e individual. Muy bien, está bien, Luján. La que sigue es de, ¿qué clase de palabra? Eso para hoy. Pero la semana pasada, la última se te para Preposición. Muy Muy bien, bien. Preposición. muy bien, Liz, muy bien, Luján. Son preposición, es una preposición, perdón. Y, ¿qué característica tiene la preposición? ¿Cómo la distinguimos? ¿Cómo sé que, por ejemplo, ese de no es verbo y es la preposición? porque se encuentra en el predicado siempre, puede ser. No, las preposiciones también pueden estar en el sujeto. Yo puedo decir la casa de Juan es amarilla Sí. y aparece en el sujeto. ¿Por qué es? Hay una razón muy fuerte. Las preposiciones tienen características morfológicas muy fuertes, muy distintas también. Nexos, No son nexos como tal, los nexos son las conjunciones, ¿sí? Como por ejemplo, Y, 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 pero, ¿sí? Ni, como dice la profe, sin embargo, también, además, ¿sí? Los nexos que ustedes quieran, de modo que, tanto que. Conectar ideas también hablamos de conjunciones, ¿sí? Nexos. Las preposiciones sí es cierto que pueden unir palabras, ¿sí? De alguna manera se las conoce como bisagras porque justamente unen, ¿sí? Mm. Bien, es cierto lo que dice Luján, que es una lista de palabras cerradas porque justamente existen muy pocas en el español, es una lista muy acabadita y no es que no pueda ampliarse, sino que es muy raro que suceda, pero sí es cierto que se fueron perdiendo y también se fueron sumando algunas en el tiempo, pero
como que cuesta mucho. Nosotros por año tenemos un sinfín de palabras nuevas en el idioma, ¿sí? Cada tanto se van sumando por lo menos 20, sobre todo del orden tecnológico, hay un montón de palabras nuevas. Imagínense que hace 20 años no sabíamos lo que era WhatsApp, ¿sí? O Instagram, o TikTok, o Twitter, ¿sí? No hablábamos de estos términos que son todos sustantivos. Hoy sí, los verbos que derivan de eso, ¿sí? Pero no es una lista de que no se pueda modificar nunca, ¿sí? Pero aparte hay una razón más sencilla de notar, que es morfológica. Porque está acompañando al artículo. Puede no ir con artículo, ¿sí? Yo podría, si yo digo la casa de Miguel, ahí va directamente con el sustantivo, o yo digo, él se pasó de listo, ahí va con un adjetivo, o por ejemplo yo puedo decir, de ahí vamos a la panadería, y de ahí ese ahí es un adverbio, ¿sí? Y no tiene que ver con el artículo, tiene que ver con la palabra en sí. Ese de, ¿qué nunca le va a pasar? Nunca va a suceder qué cosa con esa de. Ahí está. No flexiona. Bien, muy bien. No flexionan, no se modifican nunca. Yo tengo una palabra como profesora, tengo profesor, tengo profesoras, profesores, tengo la, los, las, él, ¿sí? Pero esa D no va a cambiar nunca, jamás. Porque su característica es que no se modifica morfológicamente, no tiene género, no tiene número, no tiene persona, no tiene tiempo, no tiene modo, no tiene aspecto que tiene el verbo, por ejemplo, no tiene nada de eso, ¿sí? Y esa es una característica que comparte también con los adverbios. Y que, muy bien, muy bien. La no vamos a hacer porque ya está. Decimos, y Revolución Francesa, Entonces sería esa preposición en particular, profe, solamente, ¿cierto? No, todas las preposiciones no flexionan. Una preposición flexiona. con, Ah, flexiona, Por, por, para, a, a, hacia. Bueno, estoy toda. sí. De, desde, durante. Ninguna. Su característica es esa, no flexionar. Y bien, y falta la última, que es la más larga. Revolución Francesa, que Va juntito. ¿Por qué va juntita? ¿Y por qué no la dividimos para analizar? Porque decimos que se analiza entera, Revolución Francesa, y no Revolución y Francesa por otro lado. muy bien, Luján, porque es un sentido propio, y por eso van en mayúsculas. Las dos. Bien, y esa sería su clasificación justamente, sustantivo propio y ahí Por termina. favor, nunca nos digan sustantivo propio y que sigue siendo concreto, con tal, no, porque no tiene nada de eso, ¿sí? El sustantivo propio es único e irrepetible y es eso, nada más. Entonces, no tiene más clasificación, no tiene género, no tiene número, no tiene nada, ¿sí? Así que es hermoso cuando eso aparece en la prueba porque ponemos solamente eso y no ponemos nada más. Bien, continuamos con el otro punto. Bueno, el punto B es marcar con un color el sujeto y con otro el predicado, ¿sí? Eso lo dejamos a ustedes. Cuarto punto, pensar y escribir, y acá volvemos a retomar lo que es justamente análisis sintáctico que vimos, ¿sí? Una oración que contenga un complemento objeto directo y un circunstancial locativo espacial. Vamos a hacer uno entre todos a modo de ejemplo. A ver, ¿recuerdan algo de objeto directo y circunstancial?
¿Alguien? A ver, Natalia, la casa de Mónica está en Buenos Aires. ¿Cuál sería tu objeto directo? O la analizamos, primero la dividimos en sujeto y predicado. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Eh, ¿Puede escribir debajo para que todos vean? Eh, sí, debajo del... Bien, la casa de Mónica es el sujeto y el predicado está en Buenos Aires. Bien. ¿Y cuál es el locativo y cuál es el objeto directo? Si es que hay. Y en el locativo es en Buenos Aires, sí, está es el verbo y en Buenos Aires. Y ahí ya tenemos un problema porque no hay más palabras, significa que en esa oración no hay Un un objeto objeto directo. directo, no hay un complemento objeto directo, ¿sí? Lo que conocemos como code, que marcamos así, no hay un complemento objeto directo. Em, en realidad nunca vamos a tener ese tipo de función porque ese verbo nunca va a responder a un code, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que revisar en ese momento en realidad es La naturaleza del... sí, cambiar el verbo, ¿sí? Esta nos va a dar otras cuestiones, pero no nos va a dar un circunstancial. O sea, un circunstancial locativo sí, pero no nos va a dar un code, ¿sí? Florencia nos da otro ejemplo. Mm. El ministro de Salud dio el discurso frente al público. ¿Cuál sería nuestro sujeto? ¿Cuál es nuestro predicado? Liz, no sé si llegó tarde tu mensaje, que es con el punto del punto anterior, la profesora. Ah, perdón. No, La eso. profesora compró libros, otro ejemplo. Sí, perdón. Que está bien, Liz, o sea, y está bien el ejemplo de Luján también, pero Liz, ahí vos te vas a quedar corta, te falta algo, porque vos tenés, la profesora compró libros, tenés lo necesario ahí hasta el objeto directo, te falta dónde lo compró, te falta el circunstancial, ¿sí? Y Luján está bien, ¿sí? ¿Se movió el cuadro? Sí. Vamos a analizar juntos esto, ¿sí? Para que si les cuesta, puedan revisarlo. Ahí está, bien. El ministro de Salud es el sujeto, ¿sí? Perfecto. Dio el discurso frente al público, muy bien, es el predicado verbal simple, muy bien, hasta ahí súper bien, súper bien. Sí, está bien, igual entendido, sujeto expreso simple, está bien. Em, ¿El discurso qué es? Porque dio es
justamente el verbo, y el discurso, ¿qué es? Muy bien, es el complemento objeto directo. Frente al público, muy bien, es el circunstancial locativo espacial, súper bien, muy bien. Y en la profesora compró libros, el sujeto, tenemos la profesora, muy bien. Compró verbo núcleo y libros, ¿qué es libros? Un complemento objeto directo, muy bien, perfecto, Luján, Natalia, muy bien, Liz, muy bien. ¿Y dónde compró esos libros? Eso nos faltaría. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podría completarse esa oración? Muy bien, en la capital, en la librería, en Frasa. ¡Ay, Liz! ¿Qué nivel? Carísima, estamos, muy bien, muy bien. Perfecto, me encanta. Bien, muy bien. Y así tenemos que eh, ir armando el resto de oraciones, ¿sí? Fíjense, recuerden que es un predicativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el objeto directo, con el complemento objeto directo, ¿sí? O sea, en una feria, ¿sí? Muy bien. Revisen los materiales que Ujú. siguen en el campus, o sea, lo pueden volver a descargar y repasar. El punto 5 que se nos corrió el cuadro, ¿sí? Sobre verbos, completen el análisis morfológico de los siguientes verbos. Vamos con el primer verbo, investigue. ¿Qué tiempo les parece? Presente. Presente. Investigué, Pasado. Bien. Fabián dice pasado, pasado. ¿Sí? Que sería el pretérito. ¿Sí? ¿sí? Nosotros lo conocemos como pretérito. Muy bien. Bien, Natalia. El aspecto, es decir, es acabado, no acabado, la acción. Acabado. Entonces, Perfecto. bien. Muy bien, muy bien. El modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, Indicativo, puede ser. modo indicativo, muy. Y persona y número, que ya Natalia nos dice primera persona, ¿les parece? Yo investigué. Sí, primera Sí. persona. Yo investigué, ¿sí? Ustedes cuando ven así el verbo sin, que está solito sin una oración, ustedes le agregan el pronombre y bueno, sí, yo investigué. Entonces primero. No, prueben con otros y queda súper mal. Nosotros investigué, ¿no? Está súper mal, sí. El investigué, ¿sí? Y el número, singular o plural. Singular. Singular, ¿sí? Muy bien. Eso es el trabajito que hay que hacer con todos los verbos que están en el. Y el último, el punto 6 que está arriba porque se corrió
El punto es transformar la secuencia de oraciones en un texto y explicar el recurso cohesivo que utilizaste en cada caso. Es una serie de oraciones que para que justamente sea un texto tiene que tener coherencia y cohesión, ¿sí? Y nosotros vimos el año pasado una serie de recursos cohesivos que hacen que justamente esa secuencia de oraciones se conviertan en un texto. Por ejemplo, en las dos primeras oraciones. Oscar Wilde fue un escritor británico. Oscar Wilde fue hijo del cirujano William Wills Wilde y de la escritora Joan X. Ellie. ¿Cómo podemos transformar esa oración, esas dos oraciones, en una para que sea coherente y cohesivo? Hicimos el año pasado varios trabajitos Sí, sobre esto. eso me acuerdo. Y ustedes también. ¿Qué es lo primero que vemos en una y otra oración? Si le damos una mirada, la repetición es de algo muy marcado, ¿cierto? Primero la mayúscula en el nombre y el apellido de la primera oración. Bien, muy bien. Y no sé, no pondría ya en la segunda oración Oscar y el apellido, ya no lo voy a repetir. Bien, nos quedamos con solo un Oscar Wilde, ¿cierto? Y tampoco, por ejemplo, pondría Oscar Wilde fue un escritor británico, coma, hijo del cirujano, y le seguiría, Bien. puede ser. Y los nombres del padre y la madre con mayúscula y el apellido también. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se llama ese recurso de sacar ese segundo Oscar Wilde? Ay, pero no. Tiene un nombre, muy bien, es la omisión, pero tiene un nombre muy específico como recurso cohesivo. Es la omisión, sí, El es nombre eso. técnico, digamos. El vocabulario específico en gramática, ¿cómo es? Eso con E, ¿sí? Bien, muy bien. Elipsis. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer es transformar esta secuencia de oraciones en un texto y explicar, como hacíamos el año pasado, qué recurso utilizábamos a medida que vamos transformando esas oraciones, ¿sí? Y el punto B, que es el último, justamente es colocar las mayúsculas donde corresponde, ¿sí? Porque no solamente a principio de oración o nombres y apellidos, ¿sí? Llevan mayúsculas, sino que también hay otras palabras que tienen que ponerle la mano. Bien, con esto concluimos nuestra primera clase de este 2024.